pregunta. Pero para poder hacerme una pregunta correctamente, lo primero que yo tengo que tener son ideas. Y ayer lo que hemos trabajado son ideas. Entonces yo no puedo valorar ni devalorar sus ideas. Yo lo único que puedo es escuchar sus ideas y dialogar sobre las ideas. Pero no puedo dialogar con 59 personas sobre, digamos, puedo dialogar con 20 y ese diálogo puede ser alimentario para el resto de la clase porque viene a ser un diálogo parecido. Bien, entonces lo que nosotros tenemos que arrancar antes de hacer la matriz son tener ideas, ¿ya? Tenemos que tener ideas. ¿Y cómo saco yo ideas? O sea, ¿cómo tengo yo idea de lo que debo de hacer? ¿Sí? Revisen los repositorios de gerencia social del Perú y del mundo. Les dije, ¿no? Revisen. ¿Por qué? Si quieren, revisen el repositorio de gerencia social y si hay maestrías y de recursos humanos, pues búsquenlo así, ¿no? ¿Sí? No hay problema. Pueden hacerlo. Esto me va a dar ideas, ¿ya? Y una vez que yo tengo las ideas, ya he determinado una idea en la cual siento que puede aportar a la maestría, que va a aportar a la ciencia. No se olviden de la justificación. Seguimos trabajando con la justificación. Para yo definir un tema, tengo que decir que es importante. No porque yo quiera hacerlo, sino porque tiene que aportar a la academia, porque tiene que aportar a la ciencia, porque tiene que aportar a la gente que me ha dado la información, porque además tiene que ser factible de realizarse, o sea, es viable, porque yo trabajo cerca, porque tengo acceso a la información, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tengo esa idea que responde a la justificación, la idea tiene que responder a la justificación académica, científica, social y que pueda ser factible de hacerse. ¿Ya? O sea, cuando nosotros damos respuesta a esto, entonces recién podemos decir que tenemos una buena idea, ¿sí? Ahora, cuando yo ya tengo una idea, ahora tengo el gran reto de convertirlo en una pregunta. Necesito convertir esa idea en una pregunta. Porque ya tengo la idea y digo, yo quisiera estudiar sobre los procesos de gestión y cómo esos influyen en la calidad de servicio del Centro de Emergencia Mujer. Tengo una idea, ¿verdad? Entonces, para poder articular una buena pregunta, porque de aquí van a hacer la investigación, tengo que revisar algo que se llaman antecedentes. ¿Y qué son los antecedentes? Son documentos científicos, vale decir, artículos y tesis. ¿Sobre qué? Sobre mi idea. Pero como yo me voy a leer toda la tarde, alrededor de 60, 50, 30, los que pueda leer entre artículos y tesis, que voy a buscar conforme a mi idea completa, conforme a las partes de mi idea, conforme a las palabras de mi idea, conforme a las variables de mi idea, entonces yo voy a encontrar antecedentes internacionales, nacionales, antecedentes locales. Yo les recomiendo, o los recomendé ayer, que en esta búsqueda primigénita, indagatoria que están realizando, porque estos antecedentes son parte del marco teórico que vamos a seguirlo, que lo vamos a trabajar en parte en tesis 1 y se va a culminar el marco teórico hasta tesis 3, ya, o sea, hasta el final que ustedes puedan presentar su investigación ya aplicada y desarrollada, entonces van a terminar recién el marco teórico, pero esto es parte de los antecedentes. Yo les recomendaba que los antecedentes hallados, ustedes puedan ponerlos en una carpeta que diga antecedentes, cuya carpeta tenga dentro 3 subcarpetas, internacionales, nacionales y locales, en tal sentido que ustedes se guardan el documento. ¿Para qué? Porque cuando ustedes comiencen a perfilar el marco teórico, van a tener que generar adecuadamente el citado.
¿Ya? Yo leí esto en un documento, ¿dónde estaba? Ni me acuerdo. Entonces, ya, sí, era un antecedente local. Entonces ya lo buscan, lo citan correctamente, generan el proceso de bibliografía correctamente. ¿Entienden? En ese sentido, es que yo les recomiendo que ustedes guarden en una carpeta los antecedentes. ¿Qué quiere decir? Artículos y tesis. Artículos y tesis. ¿Relacionados a qué? A la idea de investigación. Y una vez que yo me he leído artículos y tesis, ahora sí estoy en la capacidad de plantear una pregunta de investigación, porque ahora sí voy a determinar si va a ser solo un análisis, si va a ser una relación, pero esta búsqueda la tengo que hacer yo. Aquí no me puede ayudar la profesora. Imagínense, son 59. Por eso cada tesis tiene un asesor. El asesor ayuda a perfilar, pero tampoco les hace el trabajo, a excepción de que sea de otra manera. Entonces ya no es un trabajo suyo, ¿no? Entonces, esta es la forma en la que nosotros definimos una buena pregunta. Primero generamos ideas. Para eso vamos a revisar tanto los repositorios de el Perú y el mundo, incluyo el de gerencia social de esta unidad, que imagino que es lo primero que han revisado, sobre las tesis de gerencia social que están en nuestro repositorio de la unidad y están ahí. Ustedes buscan repositorio de gerencia social y recursos humanos, UNSA, les va a votar. Ahí está todo ya visualizado. Entonces, imagino que es lo primero que ustedes han revisado. Y con esa búsqueda ustedes van a tener ideas. Después de que tienen las ideas, que pueden ser varias, determinan una idea. La investigación científica tiene que ver con un proceso de... A ver, nosotros abordamos un proceso de investigación dado solo para el hecho de que queremos investigar. ¿Qué quiere decir? Que tengo que elegir dentro de las ideas la idea que sea factible de hacerse, es decir, justificable de hacerse, ¿no? Que aporte a la academia, que aporte a la ciencia, que devuelva información a la sociedad que me ha dado los datos, que sea factible de hacerse. Cuando yo encuentro esto, es una buena idea. Es una buena idea. De esta buena idea, yo voy a generarme una buena pregunta, pero no me la puedo generar así nomás. Sobre la idea tengo que hacer la búsqueda indagatoria de los antecedentes. Bien, entonces de nada serviría que ustedes me presenten su idea, ayer las hemos visto, a grosso modo porque no habían pasado por esto. Ahora estoy segura de que ustedes tienen mejores ideas, ¿sí? Y además con esas mejores ideas tienen que elegir una, pero yo quiero hacer dos y son distintas, tienen que elegir una, porque la investigación, el método científico me permite analizar los temas uno por uno. Y eso no implica que yo a lo largo del tiempo de mi vida profesional abandone lo otro que quería hacer. Porque sucede que llevar adelante una vida académica, la diferencia entre la academia y lo técnico, que son sumamente importantes, es la ciencia y la generación de conocimiento. Entonces, todos los profesionales son científicos y creadores de ciencia. Para generar eso, lo hacen en base a la ciencia. ¿Y dónde está la ciencia? En los artículos científicos y las tesis, que son parte de los antecedentes. Hay otras cosas más que vamos a revisar en el marco teórico. Bien, entonces, cuando ustedes tienen varios temas de investigación, es natural, pero para graduarse tienen que elegir uno. Los otros los van a desarrollar en función de su vida profesional. O sea, no implica que si tú no te gradúas con esa tesis, pues no dejes de investigar lo que querías hacer. Ahora, siempre es seguro que después de que terminamos una tesis nos vuelven a nacer más preguntas de investigación sobre ese tema. Entonces, ¿qué sucede? Que ustedes pueden hacer, seguir haciendo artículos científicos, seguir haciendo investigaciones y eso los convierte en especialistas científicos en el tema. ¿Entiendes? Pero nos graduamos con una tesis y tenemos que elegir una. Pero ¿cómo voy a elegir? Porque tiene relevancia académica, porque tiene relevancia científica, porque tiene relevancia social y porque es factible de hacerse. Esos son los parámetros para poder elegir una buena idea.
Ahora, ¿de qué he generado la buena idea? Pues voy a hacer una búsqueda indagatoria de los antecedentes, pero como quiero prever el futuro y no perder los papeles que he encontrado con tanto esfuerzo y con el tiempo, los guardo para volverlos a leer cuando me toque armar los antecedentes. Bien, entonces los tengo guardados. Cuando he leído eso, ahora sí puedo plantear una buena pregunta, ¿correcto? Esta es mi pregunta. Genero mi pregunta, pero ahora tengo el gran reto de generarme preguntas específicas. Entonces, yo ayer les di un tips, les compartí una forma o un truco para hacer esto. Puede funcionarles. A ver, hay personas que son muy hábiles, ¿no? Que con una mirada pueden encontrar un proceso de relación entre las preguntas específicas y la pregunta general. Particularmente a mí me cuesta mucho encontrar ese proceso de filiación, ¿ya? Entonces, no sé si habrá personas como yo que son más visuales quizás, o que necesitamos verlo de manera, bueno, no sé, yo necesito ver este mapa para poder identificar. Entonces, para poder analizar, determinar que mis preguntas específicas le pertenecen a la pregunta general, ¿qué es lo que suelo hacer? Le doy respuesta a mi pregunta específica, pero esa respuesta que le voy a poner aquí, solo como técnica, no lo voy a hacer solo con mi memoria y con mi experticia, que es muy valedera. Tengo que sumarle la memoria y la experticia de otros científicos. Y por lo tanto, al yo haber leído artículos y tesis, que son parte de los antecedentes, me van a permitir darle mejor respuesta a la pregunta que me he planteado. Y casi siempre esa lluvia de respuestas, pueden ser muchas respuestas, pueden ser muchísimas respuestas que yo esté dando a esa pregunta. ¿Será por esto? ¿Será por aquello? ¿Será por lo otro? Entonces, ya. Es una forma, es un método personal en el que yo realizo el tema de las preguntas. Entonces, cuando yo le he dado un montón de respuestas, lo segundo que hago es tamizar. O sea, es decir, si una de las respuestas, ¿sí?, está inguyendo a las otras, si de repente estoy redactando la misma idea con diferentes palabras, entonces, ¿qué hago? Un proceso de limpieza de mis respuestas hasta que me quedo con las respuestas a esta pregunta que podrían abarcar toda la pregunta en sí, ¿ya? Y lo que hago posteriormente es cambiarle la forma, ya no como respuesta, sino volverla pregunta. ¿Ya? Entonces, ahí que voy a tener, ya voy a tener mis preguntas específicas, las cuales han nacido de mi pregunta general o de mi pregunta central, porque le he dado respuesta y es lógica la afiliación. Yo así encuentro la afiliación. Hay colegas que en una mirada le sacan la respuesta. Le sacan la respuesta, perdón, en una mirada dicen, estas son las categorías, ¿no? Quizás hay temas que son más claros que otros para analizar. Por ejemplo, si hablamos de desempeño laboral, habiendo muchos antecedentes de desempeño laboral y su relación con la calidad de servicio, por ejemplo, ya vamos a encontrar muchos documentos que nos dicen que el desempeño laboral se mide en A, B, C y que la calidad de servicio se mide en A, B. Por lo tanto, yo mi pregunta diría, ¿cuál es la relación del desempeño laboral entre la categoría A y B? ¿Cuál es la característica del desempeño laboral entre la categoría B y B? O sea, mezclo las categorías, pero tengo que tener claro de qué está hecho la pregunta. Entonces, ese es el gran reto al que nos enfrentamos al realizar esta matriz, ¿ya? Porque esta matriz guarda algo muy importante para la investigación. Tiene que nacer bien la investigación, ¿ya? Todo se puede mover. Puedes redactar mal, equivocarte en el citado, no saber bibliografiar. Es común. No hemos estudiado literatura, no hay mucho hábito en el proceso de escribir. Entonces, ¿podemos recurrir a alguien que nos ayude en esto? Podemos. Que no conozco bien los procesos estadísticos para la validación, hay personas que te ayudan. Pero en lo que nadie te va a ayudar, ni la profesora, ni el asesor, a excepción de que te hagan el trabajo y no va a ser una idea tuya y vas a tener problemas para sustentarlo, ¿no? Entonces, es en esto.
esto, cuando ustedes tengan claro esto, esta va a ser la médula espinal de su tesis. En función de esto pueden pedir ayuda. Ayúdame a procesar estos datos. Ayúdame a armar el marco teórico. Ayúdame a buscar bases conceptuales. Si no tienen claro esto, ni siquiera pueden pedir ayuda. Van a decir, hazme la tesis. Y ese hazme la tesis es muy riesgoso porque ustedes van a tener mucho desconocimiento sobre el tema, ¿no? Entonces, ahí no, si les piden cambiar algo, no lo van a poder hacer. Y probablemente van a tener un tema que nunca lo van a llevar adelante o nunca lo van a terminar de desarrollar. Bueno, entonces hay que tener claro qué es lo que queremos. Ya, entonces, ¿qué es lo que guarda esta matriz para la investigación? Primero, coherencia vertical. ¿Ya? Primero guarda lo que es coherencia vertical y también guarda lo que es coherencia horizontal. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo así una coherencia vertical y cómo así una coherencia horizontal? Primero, vertical, porque ya les dije que las preguntas específicas son las hijas de la pregunta central. No son las hermanas, no son las parecidas, son las hijas. Nacen. Entonces solo voy a analizar el tema que he elegido, solo vas a analizar el tema que has elegido. Entonces, hay un error frecuente en el tema de investigación, en el tema de metodología seguro les han hecho revisar algunas tesis donde ustedes han podido ver de que las preguntas específicas no tienen relación con la pregunta central. Y eso es muy grave. ¿Por qué? Porque si tú tienes un tema de investigación y las preguntas específicas no tienen relación, entonces estás investigando otra cosa que no es tu tema. Entonces es grave, ¿no? Es como decir, me estoy yendo para Chihuahua, pero tomo el camino para Chumayo. Entonces nunca vas a llegar al final, ¿ya? Entonces hay que marcar bien el camino. Entonces, las preguntas específicas son hijas de la pregunta central y esa es la coherencia vertical entre la pregunta de investigación central y sus hijas, que son las preguntas específicas. Ahora, la coherencia horizontal dice de que mi pregunta central se va a convertir en un objetivo central. Y las preguntas específicas se va a convertir en objetivos específicos. Esto es muy sencillo, ¿no? Sin embargo, es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando yo me he preguntado como Sócrates que yo solo sé que nada sé y qué más habrá aquí, porque la base de la ciencia es esa, la pregunta, la pregunta. La búsqueda de la verdad nace de la pregunta. Y si esto no es así, por eso es que la investigación nace de una pregunta que guarda un tema, una pregunta sobre un tema. Yo tengo el tema, ahora hago la pregunta, ¿ya? Entonces, al convertir esta pregunta en un objetivo central, mi investigación ya no se va a, ya no se va a centrar visualmente, operativamente en mi pregunta, sino ahora se va a centrar en mi objetivo. O sea, he pasado a un nivel 2, he avanzado un escalón más. ¿Por qué? Porque mi tesis se va a centrar en mi objetivo central. ¿Cuál es el objetivo de tu tesis? Determinar cuál es la relación de la disfunción familiar y el autoconcepto de género. Este va a ser mi objetivo. ¿Y cómo vas a lograr determinar con los objetivos específicos? Quiere decir que cada uno de los objetivos específicos tiene que responder a apuntalar al objetivo central. Pero eso, si ustedes plantean bien sus preguntas, no hay problema. Por eso esta matriz se la piden en todo lado, se la van a pedir en el plan de tesis, en la tesis final, etcétera. Siempre van a revisar la coherencia entre la pregunta y los objetivos, entre las preguntas específicas y los objetivos, entre las preguntas específicas y la general. Eso es lo que van a revisar. Si acá nos equivocamos, generamos una... Cada uno de los objetivos van a tener resultados de investigación y por consecuencia van a tener conclusiones y recomendaciones. O sea que si se equivocan en un objetivo, tendrían que cambiar. Si por ahí les dicen, cambia esta pregunta que está mal, están fritos. ¿Ya? Porque tienen que cambiar objetivo, tienen que cambiar análisis de datos, tienen que cambiar bloque de preguntas, se puede hacer, pero con un tablero de control. Bueno, así lo llamo yo, un tablero de control. Entonces, hay matrices de consistencia que a veces yo les pido a los alumnos, hágame la matriz de consistencia. Le paso el modelo simplificado. ¿Qué es este? ¿Qué es una herramienta para poder ver? Y me pasan una matriz
grande que en medio tiene diseño, hipótesis. No estamos revisando diseño, hipótesis, estamos revisando coherencia. Ya después, cuando ya lo tengan claro, hacen matrices más complejas. Pero no sé por qué a veces empiezan haciendo matriz compleja sin haber tenido claro el proceso del hilo conductor lógico de la investigación. Entonces, ¿qué pasa si a mí me cambian una pregunta? Si mi asesor, mi asesora me dice que esa pregunta está muy flaca, entonces muevo el objetivo. Y si muevo el objetivo, sé que tengo que mover la batería de categorías, la batería de indicadores, la batería de preguntas, la batería de resultados, la batería de conclusiones. Se puede hacer. Se puede hacer cuando tienes un tablero de control que te permita hacerlo. No puedes hacerlo cuando todo está mezclado. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a tener un tablero de control. Entonces, preguntas, interrogantes, comentarios en función del trabajo que han realizado de las matrices, que ya las he bajado, en su mayoría han llegado otras. ¿Alguien tiene preguntas, comentarios en función de esta experiencia a realizar esta matriz? Doctora, sí, buen día. ¿Qué tal, Rocío? Adelante. Una consulta. En la matriz, en la parte de antecedentes, vamos a Ajá. pegar o copiar tal cual hemos encontrado. La matriz metodológica. La matriz metodológica es una matriz que sale de aquí. Cuando nosotros ya tenemos esta matriz, ahora, dame un momentito. Ese anexo también se los voy a pasar. Solo de manera gráfica, ¿no? Porque la experiencia en hacerla ya la vamos a tener que hacer. De repente yo voy a hacer un ejemplo con una matriz que... a ver, un momentito. Ya, les voy a mostrar otra matriz que es una herramienta. Esto de aquí son herramientas, o sea, son pasos previos a lo que vamos a hacer. Aquí ustedes tienen la matriz metodológica. Ahorita se muestra. ¿Lo vemos? Sí, doctora. Vemos la matriz. Muchas gracias. Miren, anexo 3, matriz metodológica. ¿Ya? Esta matriz metodológica, ¿qué significa? Voy a plasmar el método y además de orden lógico, ¿ya? Es tediosa de hacerse. Lo primero que van a tener ustedes es la tendencia a no hacerme las líneas horizontales. ¿Para qué decir lo mismo? Pero les recomiendo que hagan las líneas horizontales para que tengan un mapa. Yo le llamo a esto un tablero de control. Particularmente a mí me ayuda a hacer el tema de la investigación, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos la matriz de consistencia y hemos generado preguntas, cada una de esas preguntas me va a generar una categoría. Cada una de esas preguntas me genera una categoría. Si son tres preguntas que pasan convertidas en dimensión de variable o categoría, en eso les voy a ayudar yo a definir, ¿sí? Pasan aquí, ¿ya? Y de una vez que han pasado, ahora hay que desmenuzar eso si es que necesitan subvariables y si la subvariable necesita ser medido en indicadores y si ese indicador necesita seguir siendo desmenuzado en subindicador. Hasta aquí vamos a tratar de hacer hasta la próxima semana, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hemos determinado nuestras preguntas, luego las vamos a convertir en objetivos, luego vamos a extraer de cada uno de esos objetivos y preguntas las categorías, las dimensiones o variables. De esto vamos a tener que definir cómo se mide, porque cómo sé yo que las características
del DF son X, Y y Z. ¿Cómo sé? ¿Cómo sé? Solo revisando autores que me dicen cómo se mide. Ahí aplica lo que les decía la parte del marco teórico, que es el marco conceptual, que dice qué es. Entonces, ¿qué es para el autor características? A ver, ¿qué estaba haciendo con este ejemplo? Las características, por ejemplo, de un déficit bancario, ¿ya? ¿Qué es la, ¿Cuáles son las características del déficit bancario? ¿Qué se determina como características del déficit bancario? Y finalmente, ¿cómo se mide? ¿Cómo mido? Entonces, ese qué es me permite encontrar la dimensión o la variable, y ese cómo se mide me permite determinar si es que se mide en algo más chiquito que es una subvariable, o se mide en indicador, o que el indicador tiene otras submediciones más chiquitas que se llaman indicadores. ¿Para qué necesito desmenuzar eso? Para poder determinar con qué me voy a comer este indicador, con qué lo voy a recoger. Ya, y ahí a esto, con qué lo voy a recoger, se llama técnica de recolección, que vamos a llegar en su momento. Lo que me importa para la próxima semana es que ustedes me determinen esto. Hasta aquí ustedes han armado el mapa de su investigación. ¿Cuál es la forma de hacer esto? Con el marco conceptual. ¿Qué es y cómo se mide? ¿Qué es y cómo se mide? ¿Correcto? ¿Qué es? Por eso les decía que para la próxima semana ustedes me van a traer esta matriz más el avance del marco conceptual y los antecedentes. ¿Por qué? Porque ya lo han revisado. Entonces no tendría sentido que al revisarlo no vayan avanzando su marco teórico. Entonces ustedes no van a hacer doble trabajo. El trabajo que están haciendo en la búsqueda de antecedentes indagatoria para poder definir su tema tiene que tener un resultado, y ese resultado es un avance del marco teórico. Y cuando ustedes van a buscar autores que digan qué es y cómo se mide, tienen un avance del marco conceptual, y entonces ya tienen el avance que les está pidiendo el plan de tesis, que es antecedentes, marco conceptual, bases teóricas científicas, que las vemos al final, ¿ya? Entonces, para armar esta matriz necesitamos, para la primera, revisar antecedentes, y para esta, bases teóricas, todo lo que es marco conceptual, que responde a dos preguntas simples. ¿Qué es y cómo se mide? ¿Qué es y cómo se mide? Por eso dentro del marco conceptual está conceptualización de variable y operacionalización de variable. Conceptualización, ¿qué es? Operacionalización, ¿cómo se mide? Para eso también tengo formato, ¿ya? Entonces, un poco para que ustedes tengan una visión de hacia dónde estoy yendo con esta matriz pequeña que empezamos a revisar. ¿Hacia dónde estoy yendo? Estoy yendo a definir esto. Estoy yendo a definir hasta los indicadores. Cuando yo tengo claros los indicadores, recién voy a ver en quién los voy a aplicar. ¿En qué? Si es en una zona, en un lugar, en un escritorio, en una persona, en un gerente, en un trabajador, en unidad de análisis. ¿Dónde está esa persona? ¿En una empresa, en el camino, en la carretera? No lo sé. Fuente de información. ¿Con qué le voy a preguntar? ¿Con qué le voy a sacar la información? Uno por uno. Ya, este es el tablero de control, a mi parecer, de forma muy personal, el más importante para una investigación. Porque si el asesor o asesora o jurado me dice, mira, esta variable está muy flaca, no va por ahí, y yo creo que es así, ¿no? Como me lo está determinando, entonces cambio todo este bloque que me va desde las subvariables, indicadores, subindicadores, las fuentes de información, la técnica, las preguntas, y hasta las preguntas que he puesto en el instrumento lo cambio. Pero lo importante es que puedo hacerlo, a diferencia que si no tengo clara esta matriz, ¿cómo lo cambio? Entonces ahí me entrampo, ¿no? Pero hay un elemento, ¿me podrán cambiar una variable, un jurado, un asesor, un profesor como yo que está revisando un montón de documentos, siendo yo el especialista mayor sobre el tema? Claro, porque ya les dije que el especialista mayor sobre el tema son ustedes, no el profesor, no el jurado y no el asesor. El asesor solo revisa elementos metodológicos, los encamina, los ayuda a trabajar, pero el especialista es usted. ¿Por qué? Porque el jurado puede decir, como yo, que soy socióloga y estoy hablando sobre el déficit bancario.
sé yo pues de déficit bancario? Yo voy a saber de déficit, de características de déficit bancario, lo que he leído, lo que me ha dicho la persona que está haciendo la tesis, ¿verdad? Y además, ustedes van a tener en la conceptualización de esto a un autor. Van a tener un autor. Entonces, ¿qué va a pasar si de repente ustedes se encuentran con otro erudito que sepa el tema de las características del déficit bancario y va a decirle, por ejemplo, mira María, estás mal enfocando el concepto de las características del déficit bancario porque tú has puesto 3 y yo que soy más erudito que tú y soy tu jurado, creo que son 10, ¿ya? Por lo tanto, está equivocado y tienes que moverlo. O sea, imagínense qué problema frente al que están. Pero cuando ustedes utilizan el marco conceptual, ustedes van a decir, según, cuando conceptualicen, según XX del año 2020, esto está conceptualizado como tal cosa. Ustedes le van a responder al erudito, sí doctor, sí doctora, usted define 10 categorías, pero este autor, a quien yo tomé para efectos de hacer mi tesis, identifica 3. Y como ustedes lo tienen lo tienen en su marco conceptual, ustedes se agarran de eso y le dicen, y yo he tomado esta definición para mi tesis. Entonces el erudito va a decir, muy bien, no me voy a meter con este autor porque ese es el enfoque metodológico teórico que tienes para explicar tu variable. Y se acabó la discusión. ¿Se dan cuenta lo importante que es el marco teórico? ¿No? Entonces eso me ayuda a que el especialista sobre el tema sea yo, y a quien tenga el proceso de la defensa y el conocimiento máximo de mi tesis sea yo. Entonces ahí no va a pasar que el profesor no le gusta y me cambió tal cosa y ahora no sé cómo abordarlo. Eso no se da, porque los especialistas son ustedes. Pero la única forma es que tengan que determinar autores de los cuales se tienen que avalar. Y obviamente autores que comulguen con sus ideas, con las ideas de ustedes, porque ustedes van a generar su conocimiento propio. ¿Ya? Bien, entonces para eso nos sirve. Entonces, recapitulando, para la primera matriz necesitamos búsqueda indagatoria de antecedentes, nos guardamos los antecedentes para armar la parte del avance del marco teórico, y para esta matriz necesitamos generar una parte de la conceptualización, una parte del marco conceptual en un cuadro específico que dice conceptualización y operacionalización de variables para que yo pueda avalarme de qué es eso y cómo se mide. Cuando yo tengo claro el cómo se mide, de ahí ya arrancamos para acá adelante hasta llegar al instrumento. Llegamos a las preguntas del instrumento y validamos el instrumento. Ah, pero profesora, yo encontré una tesis que ya tiene instrumento y me parece que es muy adecuado para lo que estoy haciendo. Entonces, como mi función es ayudarles a que ustedes se gradúen, a que ustedes aprendan, yo le podría decir, si tuviera la mente cerrada, si tú te copias ese instrumento es plagio, entonces mejor no me digas. No, el conocimiento es lo más colectivo que existe y no te vas a poner a inventar el agua tibia. Entonces, si el instrumento ya está ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que adecuar esas preguntas. O sea, no es que yo me agarre el instrumento tal cual y lo ponga control C, control V. Adecuar. ¿Qué significa adecuar? Hacer primero un tamizaje, una revisión de que si las preguntas guardan el orden lógico del indicador que estoy recogiendo, que si las preguntas son coherentes con el indicador que estoy recogiendo, que si las preguntas son suficientes con el indicador que estoy recogiendo, porque es probable que para un indicador ese autor de ese test o de ese instrumento le haya puesto 20 preguntas y solo se necesite 2, o al revés, de repente le puso una y tú necesitas 5. Entonces hay que medir si la coherencia, si hay coherencia. Entonces hay forma, por eso cuando lleguemos a esta matriz les voy a pedir codificación. Pero yo nunca he visto, profesor, una matriz codificada. Si tienen la capacidad erudítica de verlo, yo no la tengo. Yo codifico para poder tener, aunque después cuando imprimo lo borro, ya lo borro, porque no, pero es un método que yo utilizo para poder encontrar filiación con las preguntas. Entonces, teniendo numerado, yo de repente voy a encontrar que en ese test había cierto desorden.
y lo voy a ordenar. Eso se le llama adaptar. Y una vez que ya tengo adaptado el instrumento, vamos a pasar a un proceso de evaluación estadística, ¿ya? Que es aplicar, como les dije con este especialista, la evaluación estadística para determinar si hay coherencia o no hay coherencia. Bien, y después de esa validación estadística pasaremos a una prueba piloto si es que el tiempo nos da, ¿ya? Si es que el tiempo nos da, y si se asigna el curso conmigo de tesis 2, tesis 3, podemos jalar un poquito el tiempo, ¿no? Porque el tema es tiempo, porque se han dado cuenta, yo por más que quiera no los puedo ayudar, son ustedes los que tienen que trabajar en este proceso. Y obviamente cuando uno empieza o retoma a hacer una investigación, no es tan sencillo, y sobre todo si tenemos carga laboral, carga familiar, ¿no? Entonces en ese sentido necesitamos darle tiempo. ¿Ya? Pero hay que hacer un esfuerzo. Entonces, aplicamos la prueba piloto y ahí en la aplicación de la prueba piloto de pronto van a decir de que hay algunas preguntas redundantes, de que no se entiende, etcétera, etcétera. Entonces, terminamos de ajustar el sentido de las preguntas, el tamaño del instrumento, la presentación del instrumento y recién le dicen a los expertos que le revisen el instrumento. Con eso ya tenemos elementos para llenar nuestro esqueleto, hasta donde lleguemos, ¿no? Del plan de tesis, y ya tienen su plan de tesis. Y si a futuro se dan cuenta de que hay una variable que no les parece, simplemente mueven este tablero de control y mueven su batería de preguntas. Entonces, esta matriz metodológica a mí me sirve como un tablero de control, es algo que yo les participo bajo una experiencia personal, ¿no? Hay muchas formas de enseñar a hacer tesis, hay muchas formas. Entonces, esta es la forma en la que yo hago las tesis, ¿ya? Muy bien, entonces, esto es lo que vamos a hacer para la próxima semana. Ya les muestro con algunos ejemplos prácticos para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer. Bien, preguntas, comentarios hasta aquí, revisaremos qué es, pero no está suficiente, ¿correcto? Mira, primero tienen que definir ustedes esto que yo estoy haciendo, definir cuántas variables hay en su investigación. Acá hay 2 variables. La variable clima organizacional tiene que denotar en las preguntas específicas cuáles son las categorías del clima organizacional. En este caso ya me dice que las categorías son liderazgo y motivación. No sé si hay más. Por eso digo que es coherente porque entiendo por lógica, yo solo les ayudo, como les digo, a determinar el proceso metodológico para llevar adelante su investigación, pero los especialistas son ustedes. Entonces lo que me tendría que decir Lisbeth es, profesora, el liderazgo está hecho de, el clima organizacional está hecho de liderazgo, está hecho de motivación y está hecho no sé de qué más, ¿entienden? No sé si esos 2, pero me parece que el clima organizacional no solo está hecho de liderazgo y motivación, debe estar hecho de algo más, por sentido común. Entonces, estas preguntas son coherentes, pero son insuficientes. Necesitamos tener la suficiencia para abordar el tema en general, ¿correcto? Entonces tenemos la primera categoría, liderazgo y motivación. La segunda, del desempeño laboral, me dice que hay que ver la retroalimentación de no sé qué y hay que ver el trabajo en equipo, ¿sí? Del personal y el reconocimiento del trabajo. No sé si esto será suficiente. Si es suficiente, correcto, pero no sé si solo la motivación y el liderazgo son parte de esta categoría clima organizacional. En ese sentido, hay que revisar eso, ¿ya? Hay que revisar la suficiencia. Entonces, cuando tú tengas claro de que el clima organizacional, para tenerlo más claro, vamos a sacarlo solo como ejemplo, ya no lo voy a sacar en todas las matrices, pero para que ustedes lo tengan de referencia. No voy a revisar lo de abajo porque no sé qué es no les he pedido todavía lo de abajo, pero sí les voy a enseñar qué es lo que tienen que hacer. Listo. A ver, vamos. Entonces, borramos lo que no me sirve. Listo. Ya. Entonces, miren, tengo aquí estas 2 variables identificadas en esta matriz.
clima organizacional y desempeño laboral. Es un paso previo que ustedes pueden hacer al revisar, porque voy a revisar, es determinar de qué está hecho el clima organizacional. Yo entiendo por lógica, si me está poniendo por lógica, ¿cuál es la relación entre A y B? Entonces la relación en las preguntas debe decir las categorías de A versus las categorías del B. No puede tener no puede ser de B con B, de B con A, no, tiene que haber un proceso lógico, ¿ya? Entonces yo entiendo que la primera que me está colocando por el orden lógico le pertenece, o sea, que el liderazgo le pertenece al clima organizacional y que la motivación le pertenece al clima organizacional, ¿ya? Eso entiendo. Entonces, no sé si es suficiente esa medición de liderazgo y motivación del clima organizacional para poder medir en su conjunto el clima organizacional, ¿no? Ahora, me dice que también está hecho de la retroalimentación, no sé de qué. El desempeño laboral está hecho de la motivación, ¿no? De la motivación, del trabajo en equipo y de el reconocimiento del trabajo. Si eso es suficiente para medir el desempeño laboral, adelante. Si no, hay que definir la suficiencia, que es lo que les decía, ¿no? La suficiencia. Ya, listo. Entonces, hay que medir. Yo a simple vista creo que el clima organizacional se queda corto en la matriz. Y como les decía, esta matriz me permite abordar el tema. ¿Ya? Entonces, no sé si estas dos categorías son el clima organizacional y este es el desempeño laboral. Entonces, ¿cómo lo voy a saber? Ya Lisbeth ha tenido una buena idea, ya ha tenido la capacidad de generar una buena pregunta, con excepción de que tiene que evitar las siglas, ya lo tiene claro, en otras palabras. Ya lo tiene claro, ya sabe lo que quiere hacer, ¿correcto? Esa es la tarea de hoy. Ahora, vamos a avanzar un poquito más. Ya lo tengo claro. Ahora miren cómo he sacado las variables. Ahora, ¿cómo sé yo, profesora, de qué está hecho pues el liderazgo? Con el marco conceptual. Marco conceptual. ¿Qué me va a decir en el marco conceptual? Ahí les voy a dejar una matriz que dice conceptualización de variables y operacionalización de variables. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Como les decía, la conceptualización, ¿qué es? ¿Qué es? Y la operacionalización, ¿cómo se mide? ¿Correcto? ¿Cómo se mide? Entonces es tan simple como eso. ¿Qué es clima organizacional? ¿Cómo se mide? ¿Sí? Sí, vamos cogiendo la idea de cómo hacemos esto. ¿Qué es? Eso es algo que tienen que hacerlo ustedes si es que ya sienten que tienen que hacerlo. ¿Cómo se mide? Y obviamente, según quién, ¿ya? Entonces ahora van a perfilar esto con más perfección. Eso los hace expertos, pues. Por eso les decía que nadie puede venir a decirles que eso no se mide así, siempre y cuando ustedes tengan un aval teórico en su trabajo. Ya si no les van a cambiar su trabajo y ustedes van a hacer lo que tengan y quieran hacer, ¿ya? Pero de manera lógica. Entonces, ¿ve? Clima organizacional, ¿qué es? Esto de aquí, las categorías, ¿cómo se mide? En grande. Y de repente van a encontrar que el liderazgo tiene otra medición interna, que puede ser en 4 tipos de liderazgo. Probablemente sea liderazgo asertivo, democrático, pasivo, agresivo, no sé, 4. Y que cada uno de esos 4 tiene una medición más chiquitita. Ah, ya, esos son, así vamos aterrizando en lo que se llaman variables, subvariables, indicadores, subindicadores. O sea, no todas las tesis necesitan subindicadores, otras sí, depende del espíritu de cada documento. ¿Ya?
pero sí tiene mediciones internas. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo se mide? Y desde aquí, del saque, se han dado cuenta que yo ya tuve, hasta esta era la tarea, saber qué quiero hacer. Ya hasta ahí está bien. Lo que le puedo observar a Lisbeth es que no me ponga siglas, ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Le digo que tiene 2 variables, ya las he desmenuzado acá. Ahora vamos a hacer para la próxima clase qué es, cómo se mide, qué es, cómo se mide, y con eso va a ver cómo tiene más claro el desarrollo de las preguntas específicas que van quedando insuficientes. ¿Ya? Están insuficientes esas preguntas específicas, a mi parecer. A mi parecer, ¿por qué? Porque yo no me he leído los antecedentes que se ha leído ella, porque yo no trabajo en el ámbito que trabaja ella, ¿entiende? Entonces, a mi parecer son insuficientes, a excepción de que ella me demuestre que no es así, ¿ya? Esa es la coherencia vertical. Ahora, vamos a la coherencia horizontal, es decir, ya tuve una buena idea, ahora tengo una pregunta y esa pregunta la voy a convertir simplemente en objetivo. ¿Ya? Entonces, yo me voy a bajar lo mismo que tiene Lisette. Ya, listo. Y la pregunta es tan simple como quitarle el símbolo de pregunta y convertirle en objetivo con un verbo. Es tan simple como eso. No necesito redactar más, porque teniendo una buena pregunta y teniendo unas buenas preguntas específicas, armo buenos objetivos y buen objetivo central. ¿Ya? ¿Cuál es la relación entre el clima organizacional? Determinar si existe relación significativa. No, no podemos tener del saque de la investigación un sesgo de decir si es significativo o no. Lo que vamos a tener en la investigación son objetivos. Yo quiero determinar la relación que existe entre el clima organizacional y el desempeño laboral. Y la investigación por defecto me va a decir si es significativa o no. De repente no hay una relación significativa o sí. Entonces, ¿para qué me pregunto desde el principio si es significativo o no? Si esa es la razón de la investigación. Es tan simple como pasar la buena pregunta al objetivo. Entonces, sí está bien el término porque la relación se determina. Entonces, simplemente es determinar cuál es la relación entre el clima laboral y el desempeño, clima organizacional y desempeño laboral del CCC, no sé qué tanto, pero no determinar si existe una relación significativa entre el clima organizacional y el desempeño laboral, no, ¿ya? Esta carga valorativa que ha colocado su compañera me sirve para la hipótesis. En la hipótesis, sí, yo tengo una hipótesis de que puede tener una relación significativa o no significativa. En la hipótesis que armaremos en su tiempo, ¿ya? Tenemos más o menos trabajo porque para poder armar muestra, universo, hipótesis, van a tener que leerse una parte, volver a leer un libro con el que yo trabajo que es el de Sampieri, que es